Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a todos a nuestro noveno encuentro 5 panes y 2 peces, en el espacio de queridos educadores. El encuentro, el día de hoy titulado A vino nuevo, odres nuevos. Educación ante una realidad diferente. Me permito presentar el día de hoy a quienes nos estará acompañando en la moderación de nuestro encuentro del día de hoy. Maurilio Suárez, quien es licenciado en Tecnología e Ingeniería en Cibernética, así como maestro en Educación. Es docente universitario desde hace más de 20 años en instituciones como la Universidad Pontífica de México y la Universidad La Salle de Ciudad de México, su alma mater. También ha ocupado diversos cargos directivos. Fue consejero de la misión educativa Lasallista en el distrito Antillas, México Sur, encargado de proyectos pastorales y educativos en 5 países. Es miembro del programa de líderes lasallistas en la International Association de Lasallian Universities en Roma. Comunicador y músico católico, en los últimos 2 años ha podido compartir más de 200 conciertos en vivo y más de 200 eventos en los que destacan talleres de crecimiento personal, talleres de formación para jóvenes, adultos, conferencias, retiros y seminarios. De la misma manera, ha sido conductor de diversos espacios de radio y televisión abierta, pretendiendo siempre sembrar en sus audiencias motivos para creer y motivos para crecer. Damos la más cordial bienvenida a Maurilio. Muchas gracias, Maurilio. Hola Marcos, qué gusto. Oigan, espero que el panel esté menos aburrido que mi biografía, no la muelen, qué cosa tan terrible. Te hubiera mandado algo más cortito, mano. Pero bueno, gracias, muchas gracias por tantas cosas tan bonitas que dijiste. Pero mira, hoy afortunadamente yo no soy quien estará compartiendo sabiduría, sino vamos a traer un equipo que ustedes ya lo estarán viendo aquí tanto en Zoom como en Facebook. Les doy la más cordial bienvenida a todos los queridos educadores que nos están viendo. Gracias por estar en este encuentro 5 panes y 2 peces, compartir en la necesidad. Qué bonita filosofía. Bueno, vamos a tener un panel buenísimo. Les voy a presentar primero a las damas, a Claudia Castellanos. Claudia Castellanos es pedagoga por la Universidad Panamericana. Ella se define como pensadora disruptiva. A ver si es cierto, Clau, a ver qué tan disruptiva vienes hoy. Es apasionada por la cultura digital y la educación maker, es decir, hay que poner las manos a la obra. Diseña experiencias de aprendizaje de robótica maker en BotEct y su llamado hoy es a conocer, EdTech, BotEdTech. Ahorita tú dices cómo se dice, Claudia, porque tengo miedo de decirlo mal. Diseña experiencias de aprendizaje en robótica y su llamado hoy es a conocer, a sensibilizarse sobre el impacto, los retos y las oportunidades de las tecnologías en el ámbito educativo. Ha sido también profesora universitaria, editora didáctica, coautora de libros de texto, promotora de la cultura ciudadana, diseñadora de modelos escolares, empresaria cultural, tallerista, conferencista y activista social. Qué bárbaro, Claudia. Buenísimo. Qué padre tenerte aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias, Maurilio. Más aburrido y más largo que tu currículum, mejor hay que continuar. Y lo mencionaste muy bien, es BotEdTech. Y muchísimas gracias, queridos educadores, por esta oportunidad de entablar este diálogo entre nuestros amigos del panel y con ustedes. Gracias. Muy bien, Claudia, bienvenida. Les presento también a Lucero Gleason. Lucero Gleason es coordinadora de idiomas en Prepa Anáhuac, que es parte de esta gran red educativa Semper Altius. Ella forma parte de esta importantísima red. Es apasionada de la educación y procesos de aprendizaje, comprometida con el apoyo a la construcción de proyectos de vida de sus alumnos y profesores con quienes colabora. El acompañamiento es algo que Lucero pone con gran énfasis. Es pedagoga por la Universidad de Anáhuac y tiene estudios de maestría en equidad y desarrollo por la misma universidad. Actualmente, insisto, es coordinadora de idiomas y hacedora pedagógica en la Prepa Anáhuac Campus
Oxford, que entiendo está por el sur de la Ciudad de México, ¿no? Y por Avenida Toluca, ¿no, Lucero? Sí, así es, en Olivar de los Padres, con mucho gusto serán recibidos. Buenísimo. Además, Lucero es amante del arte, ha diseñado y planeado experiencias de aprendizaje a través del arte en museos y escuelas. Lucero, un gusto tenerte. Alguien tan joven con tanta experiencia está buenísimo. Muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Y también nos acompaña al final los caballeros, ni modo, André, así hay que poner la muestra de que el caballero al último, primero las damas. Claro, primero las damas. André Mora es el gerente nacional de la plataforma Educamos de Grupo SM, una plataforma que muchos de ustedes conocen, una plataforma tecnológica buenísima de gestión y educación. Bueno, André nos platicará algo más. Él es ingeniero en informática y como trayectoria laboral tiene más de 11 años de experiencia en soluciones de transformación digital para empresas privadas y en los últimos 7 años se hizo de los nuestros, muchachos, se vino a la educación. Claro. En los últimos 7 años se enfocó al sector educativo en temas de gestión administrativa y académica. Tiene también certificaciones en Microsoft Learning Partner, Office 365, Azure Cloud y también se certificó en Google for Education. Todas esas herramientas que nosotros hoy estamos necesitando, André por lo visto las domina. Está buenísimo. Oigan, pues vamos a tener este panel que yo ya estoy disfrutando, donde les voy a platicar cómo va a ser un poquito la dinámica de este panel. Voy a poner primero una pregunta común para los 3 panelistas para que me respondan desde su perspectiva y después, según su especialidad, he planeado algunas preguntas muy específicas para ellos, bueno, con el fin, evidentemente, de que nos iluminen con esto que ellos y ellas conocen perfectamente, ¿no? Y esta dinámica la voy a hacer 2 veces, ¿no? Primero todos juntos y separados y lo haré 2 veces. Espero ser suficientemente claro. Vamos, compañeros del panel. ¿La pandemia ha sido buena o mala para la educación? ¿Cómo ven? ¿La pandemia ha sido buena o mala para la educación? ¿Quién quiere responder primero? Y quien responda primero ya vamos a ir como en ese orden. Perfecto, Claudia, adelante. Bueno, con eso de hacer honor al pensamiento disruptivo, comenzaría volteando un poco la pregunta. Y es, ¿qué entendemos por educación? La pandemia ha sido, y entonces la pregunta sería, si por educación entendemos los aprendizajes que hemos tenido como sociedad para la vida, creo que hay toda una línea de respuestas en las que ha sido más bien una oportunidad para que nos replanteemos el sentido de todo, y comenzando por el sentido de la salud, el sentido de la familia, el sentido de los educadores, el sentido de las comunidades, y cómo finalmente hemos tenido que descubrir que solamente siendo solidarios y replanteando en su esencia las instituciones, vamos a poder darle una vuelta. Pero si por educación estamos entendiendo escolarización, escuela, también ha sido una gran oportunidad de reflexión, porque creo que nos ha movido las estructuras propiamente de lo que significa ser escuela. Porque creo que hemos comprobado que más allá de un lugar es una comunidad. Y es una comunidad de encuentro en la que tiene que confluir con miras a precisamente sacar adelante a los alumnos, pues los papás, los maestros y toda esta sociedad que creo que ha redescubierto también las limitaciones y también el enfoque que habría que analizar nuevamente sobre cómo se ha empleado la escuela en términos sociales, porque se ha acudido a ella efectivamente como un lugar de amparo, un lugar de seguridad. O sea, estamos viendo desafortunadamente una realidad en la que al no haber escuelas, al interior de muchas familias, pues se han dado situaciones muy problemáticas, donde se ha incrementado, por ejemplo, el problema de abusos sexuales, donde se ha incrementado la violencia intrafamiliar. Hemos visto también que la escuela era un lugar en el que se estaban solucionando situaciones alimentarias, y entonces revaloramos los desayunos escolares, por ejemplo, la parte de alimentación, de salud. Entonces, esto nos hace como educadores a volver a cuestionarnos cuál es su esencia, cuál es nuestro rol, y además redescubrir precisamente esas nuevas vinculaciones en las que los padres de familia han recuperado y retomado parte, evidentemente, o sea, su papel como educadores desde la familia, y se ha vuelto a valorar afortunadamente esta labor heroica que han hecho los profesores al hacer una transición digital muy acelerada
heroica en muchas ocasiones, trabajando el doble y lo sabemos, porque ha implicado reaprender y comenzar a utilizar una nueva forma para generar experiencias en las que se den estos encuentros que nos van a conectar como personas. Y los alumnos han revalorado en especial los vínculos sociales que los unan con sus profesores y sobre todo quieren recuperar ese espacio social, emocional y de amor que les representa la convivencia con los demás en la escuela. Ese es mi punto de Muchísimas vista. gracias. Fíjate, o sea, ahí no hay una pregunta, no hay, perdón, una respuesta única, buena o mala. Pues tiene cosas buenas y cosas malas. Y nos ha ayudado a revalorar un montón de cosas. Lucero, ¿tú qué opinas? ¿La pandemia ha sido buena o mala? ¿Cómo ves? Pues justo estoy muy alineada con esto que mencionabas, que no ha sido ni bueno ni malo. Obviamente ha sido un proceso muy difícil para todos los involucrados y más en las comunidades educativas, llámese los alumnos, los profesores, los padres de familia, los administradores escolares. Es importante mencionar y reconocer que han sido momentos difíciles. Sin embargo, también depende mucho del cristal con que se mire. Y a mí me gusta mucho siempre voltear hacia lo positivo. Y sí, creo que ha sido una oportunidad excepcional de trabajar en la deuda que teníamos con la innovación, con la creatividad, con la inclusión de tecnología dentro del aula, este repensamiento de lo que queremos que los alumnos verdaderamente aprendan, que los profesores verdaderamente se centren en los procesos educativos. Obviamente también es un repensamiento de lo verdaderamente relevante en la educación. Mucho se hablaba que en este proceso los aprendizajes elementales, etcétera, etcétera, y eso nos hace repensar qué es todo lo demás que estaba alrededor, donde tal vez nos estábamos perdiendo un poco. Entonces, creo que ha sido un momento muy fuerte de reflexión sobre qué es lo importante en la educación y obviamente también creo que ha sido un momento súper importante para volver a valorar a los profesores. Que han hecho una labor titánica. En general, creo que todas las escuelas han puesto lo que esté en sus manos para no afectar a nadie en este momento. Y bueno, yo creería y me gusta pensar que ha sido algo positivo en el sentido de pensar y reflexionar en todos estos procesos para hacer las modificaciones pertinentes y seguir construyendo a partir de esto. Muchísimas gracias, Lucero. Pues sí, tienes razón. Quien no le había entrado al cambio tecnológico, le tuvo que entrar. No hubo más. Sí, no nos quedó de No otra. quedó de otra. Oye, André, ¿y entonces quien administra las plataformas tecnológicas, la pandemia le fue buena o mala? Pues fíjate, yo tengo la oportunidad no de trabajar dentro de un colegio como ustedes o tener experiencia, pero sí tengo contacto con muchísimos colegios, más de 200 colegios, de todo tipo, laicos, religiosos, pequeños, grandes, de grupos de colegios, en fin. Y yo no lo diría como bueno o malo, sino más bien como que es un logro, es decir, ha sido una serie de logros y te voy a decir por qué. Tal vez, bueno, les voy a decir a todos por qué. Creo que hay que partir de lo que suena tal vez mal o de lo feo. Y creo que esta pandemia puso o expuso las deficiencias del sistema educativo. Y no me refiero al público, sino al particular. Es decir, había deficiencias en la infraestructura tecnológica de los colegios. Y eso quedó a plena luz del día. El padre de familia lo vio. Había una deficiencia gigante en el dominio de la tecnología como herramienta en la educación a distancia. Es decir, los profesores no sabían cómo utilizar estas herramientas. Este valor agregado que tenía la educación privada ante la pública quedó igual expuesto como una deficiencia. También quedó a relucir el rezago que había en el sector educativo con la transformación digital. Es decir, existen varios sectores, pero el sector educativo es de los más rezagados, ¿no? A diferencia de otros como la construcción o las ventas. Y bueno, sin duda, todos estos retos no serán solamente de este ciclo escolar. Estos retos que está afrontando la educación privada se van a ver para el siguiente ciclo y aún más complicado porque estaremos de cara ante una crisis económica inminente. Ahora,
por eso es que yo le llamo logro, porque creo que aun cuando existían todas estas deficiencias, estos retos, han salido avantes los profesores, han salido avantes muchos colegios que corriendo sobre la marcha han diseñado estrategias para solucionar, para dar un mejor servicio, para que los alumnos realmente aprendan, ¿no? Por eso yo le llamo un logro, no tanto como que haya sido mala. Y justo esa es mi conclusión de por qué creo que es un logro y que ha sido buena. En todos los sectores siempre existe algo que es la disrupción digital. Es un momento clave en el cual ya no hay una vuelta hacia atrás, donde se necesita este cambio acelerado y forzoso, obviamente impulsado por la tecnología, donde los colegios tienen que cambiar. Es un paradigma del modelo de su negocio, del modelo de la administración de su negocio, obviamente de la enseñanza, y sobre todo, algo que están viviendo los colegios es la interacción con los padres de familia. Eso es lo que yo podría responder ante tu pregunta, Mauricio. Muchas gracias, André. Muchísimas gracias. De nada. Yo creo que siempre, digo, la pandemia ha sido lamentable en muchos aspectos, ¿no? Tantas personas que han perdido la vida, ya casi 100,000 personas en nuestro país. Sin duda, no queremos sonar de ilusos, ¿no? Claro que ha sido algo gravísimo, pero yo también, al igual que ustedes tres, creo que la pandemia ha sido tan reveladora que detonará cosas muy positivas. Gracias por su opinión. A ver, Lucero, vamos con las preguntas individuales, Lucero. Venga. A ver. Yo tengo 2 hijos. Tengo una niña una señorita en segundo de secundaria y un niño en quinto de primaria, ¿no? Ya están cansados los pobres de las clases virtuales, ya están hasta acá, no aguantan, ahí están en la silla todo el día. O sea, están sentados en el escritorio y en la hora del recreo se cambian de silla. O sea, Sí. el recreo es irse a otra silla, pobres, Al sillón. ¿no? Al sillón, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, a ver, estas experiencias de la tecnología y la educación en línea y las videoconferencias y demás, ¿deberían permanecer cuando acabe la pandemia? Bueno, Pues ya nos deshacemos de ellas. No. Aquí es importante aclarar algo. El tema de la tecnología no solo tiene que ver con clases virtuales, con conferencias virtuales, sino la tecnología va mucho más allá que todo eso. Y 100% sí se tiene que mantener. Veníamos muchos años, ya traíamos muchos años de retraso en la inclusión de tecnología como medio para que los alumnos alcanzaran estos aprendizajes y las competencias para el futuro, y no podemos regresar a como veníamos trabajando antes. Ese sería un gravísimo error, tratar de retomar o estar esperando que regresemos a lo que teníamos previo a la pandemia. Es súper importante tener en cuenta que tenemos que mantener todas las herramientas tecnológicas y seguir desarrollando tanto en los profesores como en los directivos, coordinadores y obviamente los alumnos y también padres de familia estas habilidades y la inclusión de la tecnología para la solución de problemas. Entonces, más bien, no es que lo vayamos a manejar tal cual estamos manejando de manera online cuando regresemos a una modalidad blended o a una modalidad presencial. Ese sería otro grave error, pero sí se tienen que mantener el uso de estas plataformas, de estas herramientas, de todas estas aplicaciones que apoyan a los aprendizajes de los alumnos. Yo creo que lo que nos pasó a muchas escuelas fue que el primer día de la pandemia, lo primero que intentamos hacer fue tal cual como teníamos montada la escuela presencial, tratar de montarla online. Y obviamente esto no funciona, se tienen que planear y organizar experiencias online a través de la tecnología. Y lo mismo va a pasar cuando regresemos. Cuando regresemos no podemos trasladar lo que habíamos planeado para que sucediera online y que ahora pues nada más lo hacemos cuando estemos todos en el salón y punto final. No podemos hacer eso, pero sí se deben de mantener estas herramientas, sobre todo dentro de lo cotidiano de los alumnos, o sea, que es algo muy cotidiano,
con lo que ellos ya estuvieron conviviendo día a día, obviamente de una manera muy sana. Tampoco es sano que ahorita, a pesar de ser clases online, los alumnos estén 10, 12, 15 horas pegados frente a las computadoras, porque finalmente así tampoco aprenden. Pudiera ser un exceso. Entonces sí hay que ser muy inteligentes en cómo es que vamos a retomar esta nueva realidad, que además no sabemos cómo va a ser esta nueva realidad, ¿no? Entonces hay que ver muy bien qué sorpresas nos va a traer y de ahí elegir cuáles son todas estas buenas prácticas que debemos de mantener para ir avanzando e ir construyendo sobre de eso. No encontraba yo el botón para prender mi micrófono. Qué cosa tan terrible, qué desesperación digital me dio. Gracias, Lucero. Muchas gracias, Lucero. Estoy de acuerdo. Tiene que permanecer la tecnología, que no es solo la videoconferencia. A ver, Claudia, por favor, contéstame. Pero fíjate, para esta pregunta voy a tener mi celular aquí. Fíjate, te voy a decir, a ver, ¿cuál es el rol de los maestros? Te voy a decir por qué tengo mi celular aquí. Le voy a preguntar a mi celular, aquí tengo el micrófono, dice el teorema de Pitágoras. Según Wikipedia, el teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Claudia, aquí está el teorema de Pitágoras. ¿Para qué quiero maestro? ¿Para qué quiero maestros? Ya, o sea, bueno, cuando yo estudié que no había internet, necesitaba yo a alguien que me enseñara. Hoy busco todo en el buscador y ya. ¿Cuál es el nuevo rol de los maestros? Si todo está a un clic de distancia. Pues está excelente tu ejemplarización de lo sabio que puede resultar Siri, ¿no? En el sentido de transmisión de información. Y si le preguntas dónde está Timbuktu o las Islas Marías, te va a dar otra vez un cúmulo de información increíble. Y si le vuelves a preguntar qué es la inteligencia artificial, va a ser sensacional. Pregúntale, por favor, a tu Siri si tiene alma. Pregúntale, por favor, a tu Siri si sabe amar. Pregúntale a tu Siri cuáles serían los criterios éticos para empezar desde ahí a reconstruir la sociedad y regenerar las estructuras que la pandemia nos ha dejado ver que hace falta cambiar como humanidad, como sociedad. Me encantaría que Siri pudiera dar respuesta al decirle, Siri, me siento deprimido, y que no te saque una lista de psicólogos y psiquiatras a los cuales consultar con base en tu geolocalización. Porque todas estas respuestas a lo que es propiamente humanas, no te los va a dar ningún repositorio educativo, ninguna plataforma tecnológica, ningún cúmulo de información, ni los 7,000 millones de, estoy inventando el número, no importa, vayan y confírmenlo porque para eso está el check fake, pero los 7,000 millones de imágenes que se producen cada día en Internet. Es decir, si conseguimos al maestro simplemente como un repositorio y transmisión de información acumulable, a ser repetida y volcada en los exámenes estandarizados, pues efectivamente hay nuevos sistemas, no me dejará mentir André, de inteligencia artificial y de learning analytics y de secuenciación y de aprendizaje adaptativo, que van a desarrollar esa parte fenomenal. De hecho, hay que aprovechar las bondades que representa que se pueda hacer todo este seguimiento personal de ciertos contenidos que son el mínimo, digamos, el mínimo cultural que como seres humanos tenemos que saber, ¿no? O sea, si nadie me puede decir aquí cuáles son los 35 estados de la República Mexicana, 35, obviamente va a haber un problema, ¿no? Es decir, ya lo tomo un poco a broma, ¿no? En el sentido de, o sea, la información tiene que ver con nosotros en la medida en que seamos capaces de transformar en conocimiento y en sabiduría. Y para lograr esa mediación, y para lograr esa guía, y para lograr esa conducción hacia el verdadero conocimiento y la sabiduría, y sobre todo que la pongamos en relación con los demás, al servicio del bien, en la reconstrucción social, no te lo va a contestar Siri, ni te va a acompañar Siri, ni va a adaptártela y a personalizártela. Sí insisto en temas de información, sí en temas de analítica de datos, de Big Data, sí, perfecto, pero no en lo que es propiamente esta relación con lo más propiamente humano, que es el contacto con los otros y el acompañamiento
donde el vínculo principal es la confianza. Pongo rapidísimamente de nuevo el caso nada más para terminar con esta la información, porque me voy a comer como siempre el tiempo. La cantidad de información que hoy tenemos es abrumadora. Pero no solamente es una información correcta, a lo mejor como la cita de cómo se saca la formulación del teorema de Pitágoras con la que iniciamos, sino que sabemos que hoy está cargada de narrativas, de contenidos y de fines que no propiamente te llevan a la excelencia humana, al desarrollo pleno de quienes somos como personas. Sabemos que hay cantidad de información que nos está llevando ahorita a una deformación cultural grotesca, donde desde teorías de la conspiración y terraplanistas y, en fin, empiezan a generar una serie de mundos que están haciendo que los seres humanos no podamos tomar decisiones con base en la distinción de qué es la realidad y qué no es la realidad. Las fake news, como lo de información, y todavía peor, las deep news. En este momento, con inteligencia artificial, pueden retomar mi cara, mi propia voz, y hacerme decir algo que yo no estoy diciendo. ¿Quién va a ayudarnos a formar en la búsqueda de la verdad y del bien esos criterios éticos en libertad, en responsabilidad? Siri, Alexa, Cortana. Creo que el papel del profesor en una sociedad como la que estamos viviendo, gobernada por algoritmos, manipulada en la información que nos están presentando y comunicando por algoritmos y por intereses, mucho más allá de lo que es el bien humano, requiere de muchas personas buenas, educadores maravillosos, que nos están ayudando y acompañando en esta formación de los valores más plenamente humanos en libertad y con pleno sentido. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias por esto que nos compartes. Vamos con la pregunta individual para André. A ver, André, ¿los administradores de colegios estaban listos para la pandemia? ¿Sí o no? ¿Y los que no estaban listos, qué les pasó? Cuéntanos. Pues yo creo que como a todas las empresas, yo creo que no fueron la excepción, la gran mayoría no estaba listo. Y no solo ellos como administradores, su recurso humano no estaba capacitado, la infraestructura tecnológica dentro del colegio no estaba lista, en algunos casos era inexistente. Y bueno, además, pues hubo una reacción lenta de muchos colegios para adaptarse a este cambio, ¿no? Entonces, también algo que vi fue que pues no lo llamaría como tal un error, pero la mayoría de colegios volcó su atención solo a las clases en línea, a la enseñanza. Sin embargo, dejaron de lado temas de comunicación eficiente con los padres de familia, el seguimiento administrativo, el impulso a las inscripciones de cara al nuevo ciclo escolar. Todo eso quedó de lado por el monstruo que era la enseñanza en línea. No tenían medios seguros y efectivos para comunicarse, se creaba desinformación, se creaba un caos, no contaban tampoco con estrategias de marketing digital, es decir, toda la captación de nuevos alumnos pues estaba diseñada de manera tradicional, no en la nueva realidad donde la gente no salía de sus casas. Y bueno, la otra pregunta que me haces es, los que no estuvieron listos, ¿qué les pasó? Tengo una muestra de alrededor de unos 3,000 colegios particulares que están en la República. Y calculando y comparando el ciclo escolar 2019 con el 2020-21, tuvieron una pérdida promedio del 21% del alumnado. El nivel que más fue afectado fue el preescolar. Incluso hay preescolares hoy día que siguen perdiendo alumnos o incluso están cerrando. Es decir, el padre de familia no ve el valor de tener al niño en el preescolar porque es muy difícil mantener la atención de un pequeño y sacan al alumno del colegio particular. Actualmente se publicó por Forbes que el 25% de los colegios privados tienen serios problemas financieros, ¿no? Están subsistiendo, tienen préstamos o están cerca de la quiebra. Por si esto fuera poco, el año pasado más o menos había un porcentaje de colegios que cierran por no ser rentables del 5%. Este ciclo escolar subió al 12%. Otro tema que está afectando mucho a los colegios es las famosas becas por la pandemia. Es decir, los padres de familia pidieron reducir el costo de la colegiatura para apoyarlos
y esto está representando en un promedio a una pérdida del 12% de la rentabilidad del negocio para los colegios. Y ahora sí, si juntamos pues esta pérdida de matrícula más los descuentos, un colegio está perdiendo, comparado con el año anterior, más o menos el 30% de sus ganancias. Y la mayoría de ellos están manteniendo el mismo nivel de gastos de operación, es decir, mismo número de profesores, misma estructura, todo, pero perdiendo el 30% de las ganancias. Aunado a esto, como había mucho tema de una brecha entre la comunicación con el padre de familia y su satisfacción, pues la morosidad se fue a los cielos, ¿no? La cartera vencida de papás que se atrasaban con la colegiatura o no pagaron, se fue a los cielos. Ahora, por si fuera poco esto, los colegios me han contado que están perdiendo este nivel de satisfacción que tenían los papás para con el colegio. Es decir, la percepción que ahora tiene el colegio, los padres de familia y el mismo alumno del colegio se ha venido abajo, ¿no? La mayoría de los papás opina que el 70% por lo menos que el colegio no estaba listo, que sigue sin estar listo, que no le gustan las clases en línea, que no las disfrutan, que los niños no están aprendiendo. Es decir, ponen en duda la calidad de la enseñanza del colegio. Y bueno, además de eso existen otros impactos que no son fáciles de medir, ¿no? Como cuánto han gastado los colegios que no estaban listos invirtiendo de manera espontánea en tecnología, en personas, en capacidad, del ancho de banda, por ejemplo, del internet, es algo muy común. Han tenido que pedir créditos para poder pagar la nómina porque los padres, por la morosidad de las familias. Han invertido en plataformas de comunicación, plataformas de enseñanza. Han contratado a algunos personal especializado que les ayude a dar soporte a las familias para saber cómo instalar un programa, cómo usar Teams, cómo usar Classroom, cómo crear los grupos de Classroom. Es decir, están invirtiendo dinero y además están perdiendo porque hay padres de familias que les están pidiendo que les reembolsen pues la inscripción que en algún momento dieron, ¿no? Entonces, ha sido grave, creo que es uno de los sectores más afectados y ha sido grave todas las consecuencias que tuvo el que no estuvieran 100% listos. Muchísimas gracias, Andrés. De nada, Maurilio. Ya nos quitaste la sonrisa a todos, man. Sí, pero bueno, los números duelen siempre. Sí, a ver, esto va dirigido a los queridos educadores que nos siguen a través de las redes sociales y quienes están aquí en el Zoom. Les quiero pedir que si tienen preguntas, las pongan en los comentarios de esta publicación en Facebook, por favor, o quienes están aquí en Zoom, que hay algunos educadores aquí conectados, me los pongan en el chat, por favor, para que al final yo les pueda poner las preguntas. La primera parte del panel no estaba cronometrado, sí lo voy a cronometrar. La siguiente pregunta es para los tres y tienen 1 minuto para contestarla. Si no, voy a poner como el trompetista de Don Francisco que tocaba así. Voy a tocar la trompeta. No, a ver, hoy en las aulas, nunca antes había pasado. Conviven 5 generaciones entre maestros, alumnos y padres de familia. Están los baby boomers, nacidos antes del 70, la generación X, nacidos del 70 al 85, los millennials, nacidos del 85 al 2000, los centennials, nacidos del 2000 al 2010, y la generación alfa, nacidos del 2010 para acá. 5 generaciones. La brecha generacional es terrible. A Claudia no le gusta que hagamos esas distinciones de generaciones. Claudia animó, aunque no te guste, las tenemos que hacer. Aunque no te guste, perdóname, ¿no? Pero a ver, la brecha es terrible. La brecha es terrible. Tienes maestros de 55 años con alumnos de 7. 4 generaciones en medio. La manera de entender la vida y de vivirla es totalmente distinta. ¿Cómo vamos a reducir esa brecha? Y a ver, Claudia, arráncate. 1 minuto cada quien. Adelante. No, con 1 minuto para arrancar apenas. El hecho de que se etiquete no quiere decir que necesariamente se imposibilite que la gente haga transiciones digitales. De entrada, todos, absolutamente todos en este panel, nuestros hijos, nuestros padres, somos migrantes digitales. Primero por ley de Moore. Si cada 18 meses se está duplicando la capacidad de las computadoras, reduciendo su precio y nos obligan a hacer transiciones, para dentro de 10 años yo tengo que desarrollar una serie de leyes impresionantes
Y no porque yo haya nacido o yo sea generación X no tengo la capacidad de migrar y hacer la transición. En fin, para eso necesito 5 minutos más para hacer un ejercicio increíble con ejemplos de fotografía. Como no los tengo, vamos a fijar solamente 2 ideas. Uno, todos somos migrantes digitales. Como la longevidad se está extendiendo, estamos obligados todos a aprender, desaprender y reaprender permanentemente el uso y manejo de nuevas tecnologías. 2, ¿cuáles son las condiciones para que efectivamente puedas hacer la transición? Cualquier persona mayor que diga, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que qué miedo. El asunto es ponerse precisamente en los zapatos del niño. Es decir, ¿qué hace un niño con la tecnología? Primero, es curioso, va y pica todo lo que puede a la velocidad que puede. Segundo, experimenta, ¿sí? Es decir, no me importa, y lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar. Tercero, si se equivoca, si hierra, si tiene errores, esto es lo más dañino que nos han enseñado las generaciones de los adultos, ¿no? Nos presentan la idea del Apolo 13, que no van a poder regresar de la luna si se equivocan. El error es la base del aprendizaje, y en la medida en que seamos capaces de reflexionar sobre él, maravilloso. Tercero, cuarto, el niño no tiene miedo. El niño, insisto, llega, experimenta, juega, se divierte, y esa es la invitación a todos a que no le perdamos ese miedo a las tecnologías. En la medida en la que experimentemos y juguemos con robots y naveguemos y hagamos y editemos videos y veamos si somos mejores en video o haciendo blogs o editando libros, es en la medida en que nos vamos a descubrir y vamos a descubrir las capacidades que nos da todas las diversas posibilidades tecnológicas que tenemos al alcance. ¿Quiénes? Y aquí hago siempre la acotación, soy positiva, pero siempre hay que considerar, y es una realidad, que existen muchas brechas digitales de distintos tipos que como sociedad tenemos que resolver. Gracias. Perfecto, Clau. Muchísimas gracias. Lucero, platícanos, ¿cómo reducir estas brechas que dice Claudia? Bueno, yo creo que fundamental pensar en estas comunidades de aprendizaje. Y no solo en la escuela formal, sino también en momentos informales, en espacios informales, donde ya hablábamos del rol del profesor, ya hablábamos del rol de los papás. Ahorita Claudia nos comentaba de que si bien sí existen ciertos intereses y ciertas construcciones dependiendo de las generaciones por las circunstancias, existen otro tipo de brechas que tenemos que empezar a reducir. Y yo creo que la clave está en estas comunidades de aprendizaje donde todos aportamos y todos podemos aprender de todo. Romper la idea de que si yo soy jefe de alguien, entonces ese alguien no me puede enseñar a mí. Lo mismo pasa en la escuela, y esto es mucho de la escuela tradicional. Lo que dice el profesor es lo que se hace y nadie puede enseñarle al profesor. Entonces, si nosotros empezamos a romper con esto y empezamos a generar estas relaciones donde verdaderamente reconocemos que nosotros podemos aprender del otro sin importar su edad, sin importar su origen, sin importar su condición como persona, va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque nos reconocemos como eternos aprendices, que toda la vida vamos a hacer, y lo decía Claudia, aprendiendo, reaprendiendo, desaprendiendo y volviendo a aprender lo que ya habíamos creído que era correcto. Y creo que esa es la base. Entonces, bueno, pues invitar a que todos tengamos este ejercicio continuo de ver qué es lo que podemos rescatar de cada una de las relaciones que podemos tener, no solo en la escuela, sino también fuera de ellas. Muchísimas gracias, Lucero. André, ¿cómo reducir entonces la brecha, complementando lo que las damas acaban de decir? Claro, pues bueno, yo solo me gustaría mencionar 4 barreras que he visto que funcionan para romper esta brecha. Y la primera sería alfabetización digital, es decir, los colegios necesitan invertir en capacitar a su personal y en la tecnología. Hay que capacitarlos. Eso reduce la brecha, no hay que guiarlos. Está muy bien el autoaprendizaje, pero si hay un actor que puede capacitar, los resultados son mucho mejores. Otra sería invertir en una figura técnica, una figura especialista dentro del colegio, que acompañe al colegio, tanto familias como docentes y administrativos, en los cambios continuos que la tecnología representa. Otro factor importante, tercero, sería tener una estrategia de cambio. Es decir,
los administradores, he visto mucho esto, realmente no tienen un plan estratégico de cómo quieren o cómo ven su colegio en los siguientes 3 o 4 años. Deben de crear una estrategia de cuáles serán los cambios que irán sucediendo a lo largo del tiempo y cuáles son los objetivos que esos cambios apoyarán o ayudarán a cumplir. Y bueno, el último tip sería elegir muy bien qué innovación educativa usarán dentro de su colegio. Actualmente hay una explosión gigante de ideas, de tecnologías, de maneras de enseñar. Busquen las que tengan evidencias de éxito, que también sean adaptables a la realidad de su colegio, tanto para el nivel docente como los administrativos, que se tienen que involucrar. Elegir la innovación educativa adecuada, alfabetizar a su personal sobre esta innovación, adaptarlo a su estrategia de cambio y tener una figura especialista que puede ser interna o externa que los acompañe en este cambio. Eso es lo que yo he visto que funciona. Muchísimas gracias, André. Ya no. Muchas cosas quedan en el tintero. Y bueno, les voy a volver a hacer una pregunta individual a cada uno de ustedes. A ver, Lucero, ante los grandes retos, ante las grandes oportunidades que la pandemia nos está brindando, ¿cuál debe ser el rol principal que adopten los directivos y los coordinadores? Bueno, yo creo que son 3 principales. El primero tiene que ver con la flexibilidad que tiene que tener todo el sistema educativo, hablando de la educación formal. Ya hablaba yo que no podemos mantener las mismas estructuras que veníamos manejando previo a la pandemia porque esto no va a funcionar. Entonces, tiene que haber mucha flexibilidad y mucha apertura al cambio. ¿Por qué? Porque el profesor no va a poder innovar si mantenemos esta cuadratura, estas estructuras rígidas. Entonces, nosotros no podemos pedir innovación si no hay una apertura de nuevas ideas, de nuevas formas de evaluar, de nuevas maneras de llevar a cabo la educación. Esa sería la primera. La segunda tiene que ver con capacitación y brindarle al docente o al profesor las herramientas necesarias. Muchas veces creemos que por ser profesores, pues no tenían por qué tener miedo de empezar en este proceso de la pandemia, cosa que a muchísimos nos causó temor, nos causó ansiedad, nos causó preocupación, insomnio. Se nos olvida a veces esta parte humana de los profesores que tenemos que atender como coordinadores y directivos y tenemos que darles las herramientas necesarias. No podemos pedirles a los profesores algo que ellos no han experimentado, que ellos no se han acercado a ellos. Entonces, hay que darles también esta confianza de que, 1, son capaces y 2, tienen el respaldo tanto de los coordinadores, de los directivos, del colegio, para poder hacer estos nuevos acercamientos. Y por último, un acompañamiento muy, muy, muy cercano. En la parte personal y en la parte de, ¿cómo te sientes con respecto al uso de la tecnología? ¿Cómo puede ser mejor? Yo te recomiendo esto, muchos círculos donde ellos puedan expresarse abiertamente de los temores que tienen como profesores a la hora de estar dando las clases y que ellos no se sientan juzgados, sino que más bien se sientan que tengan un soporte donde ellos puedan pues sentirse tranquilos y también experimentar y entonces ir creciendo y ir cambiando este mindset sobre lo que estamos esperando de la educación en la actualidad. Muchísimas gracias, Lucero. A ver, Claudia, estamos entrándole ahora a que el espacio de encuentro tiene que ver con pantalla, con pantallas, inclusive, o sea, yo veo a mis hijos y están viendo algo en la tele o una serie en Netflix, pero por el chat alguien ya les escribió una tarea y en el iPad tiene un video, o sea, son multipantallas. Si el nuevo espacio de encuentro para aprender es una pantalla, ¿cómo dominamos la pantalla? Magnífica pregunta.
Y efectivamente son nuestros espacios de encuentro. De hecho, cada uno de los que estamos ahorita, en este momento, nos estamos visualizando dentro de un rectángulo, literal. ¿Hacia dónde vemos o qué vemos cuando fijamos nuestra atención? Porque si nos vemos a nosotros mismos en esta posición de cómo dominarla como educadores, evidentemente tendremos que desarrollar una serie de competencias de comunicación muy amplias. A lo mejor no estábamos listos, estamos precisamente en transición. Por eso es tan importante lo que acaba de decir Lucero, o lo que mencionaba André de estas necesidades de capacitar y desarrollar competencias digitales. La segunda línea de competencias digitales es esta. ¿Cómo sabemos o cómo hemos reaprendido a comunicarnos, a aprovechar este espacio, a darle quizá volumen, ¿no? Muchas veces bastaría con alejarnos un poco o con acercarnos para cambiar o para tapar o para llamar la atención y manejar de una forma distinta esto. Son competencias que van a depender de nosotros, el manejo de nuestra voz, la narrativa, que sepamos nosotros mismos desarrollar, por ejemplo, cuestiones transmedia. Si a los chavos les gusta que uno se comunique con ellos a través de un cómic, de un meme, de un video, poderlas utilizar. 2, si lo que estamos viendo en estos recuadros es precisamente a nuestros alumnos, tenemos que desarrollar 2 situaciones. Una, momentos de encuentro, es decir, la personalización por medio quizá de tutorías y buscar esos espacios, como dice el usuario, de acompañamiento personal. Esa es una línea. Para estos encuentros de confianza y socioemocionales que son tan importantes y que son necesarios y que nos tienen a todos con una montaña rusa de emociones en esta pandemia porque necesitamos estar con el otro. Esa es. Y la segunda parte de sigo al alumno es mi función y mi nuevo rol como educador, es el desarrollo, es el diseño de experiencias de aprendizaje. Viene con competencias digitales, es la competencia digital de creación de contenidos. Es decir, ¿cómo voy a diseñar las experiencias para que realmente se vuelvan súper emocionantes, atractivas, ludificadas, con información que quiero conocer, con conocimientos que quiero generar y crear como alumno? Y para eso necesitamos desarrollar también toda esta área de competencias digitales de creación de contenidos, que además se tienen que dar en colaboración. Siempre lo que mencionaba Lucero es súper importante, buscando que eso genere encuentro y contactos entre los alumnos y entre toda la comunidad educativa. Y tercero, ver en las pantallas lo que hay detrás de la pantalla en términos de pensamiento computacional. Lo mencionaron Lucero y André. ¿Con qué herramientas cuentan los profesores? Sean plataformas, sean aplicaciones, sean programas, sean procesos. Aprender a programar, coding, conexión con robótica, con el mundo maker, meter las manos, con lo más elemental que encontremos a nuestro alcance, pero haciendo que se entrevere realmente en condiciones de saber utilizar la tecnología que tenemos para generar estos espacios de aprendizaje. Y finalmente, creo que para todo, la pasión. El saber que como educadores tenemos esta altísima misión de poder abrir estas ventanas como espacio de oportunidad. El tiempo de pantalla no se calcula en las horas que pasé, sino en la calidad de las experiencias que pude generar para que mis alumnos fueran mejores personas. Órale, eso me gustó mucho, Claudia. Muchísimas gracias. A ver, hay que tener, André, nuevas competencias digitales, ¿no? Y los maestros que somos inmigrantes digitales, pues tenemos que aprender y reducir la brecha, como bien lo han dicho Claudia y Lucero. Pero a ver, también tengo que administrar, subir calificaciones, calificar exámenes, hacer planeación didáctica, contactar a los papás, mandar un mensaje al papá de que el hijo está teniendo un desempeño más o menos, etc. Entonces, a ver, ¿qué debemos hacer los docentes? ¿Educar o administrar? O sea, ¿educamos o administramos? Porque de pronto somos más administradores que educadores. ¿Cómo usamos la tecnología a nuestro favor los educadores? André. Sí, de hecho lo que acabas de decir es muy cierto. Yo saqué un dato anterior a la pandemia. La OCDE nos dice que en México a la semana un docente ocupa 22.4 horas en la enseñanza y 7.8 horas en trabajo administrativo. El 35% de su tiempo, como bien dices, lo ocupa haciendo eso que comentaste ahorita. Y esos procesos que bien comentas
se pueden automatizar con la tecnología. Incluso se pueden supervisar a distancia, se pueden generar reportes automáticos, se puede evitar que el docente pierda ese tiempo generando evidencias de su trabajo, haciendo correcciones o incluso retrabajos, porque tienen que hacer un reporte al coordinador y también se lo tienen que hacer al director, y el profesor ocupa ese tiempo que tal vez tendría libre para estarse preparando, para estar innovando en su capacidad de enseñanza, haciendo todo este trabajo administrativo. ¿Por qué creo que es administrativo? Porque he visto que es un factor muy común dentro de los colegios. La carga de trabajo, la que comúnmente conocemos todos como la talacha, se la dejan al profesor. Y a veces existen mandos medios que realmente pues se pierden en la función de supervisar estas tareas, cuando creo que debería de haber funciones bien definidas que permitan liberar al docente de esas actividades con tecnología y con buenas definiciones de puesto, y se le enfoque al docente para lo que él está contratado, para enseñar, y para el valor agregado que le puede dar al negocio. Véase la escuela como un negocio. Si yo tengo un docente que tiene habilidades superiores de enseñanza, que innova, mi cliente, el alumno y el padre de familia va a estar muy satisfecho. Y si está muy satisfecho, la deserción disminuye. Si está muy satisfecho, cobrar es más sencillo. La morosidad también decrece. Y está comprobado que la mejor publicidad para los colegios siempre ha sido de boca en boca. Entonces, liberar al profesor de esto nos va a generar mayor beneficio para el colegio, ¿no? para todos los actores dentro del colegio, ¿no? Entonces, yo creo definitivamente que tienen que dedicarse a educar, ¿no? Y poner la tecnología al servicio de la educación, ¿no? No que se vea como una inversión de castigo que tienen que hacer los colegios, una inversión porque el mercado lo está pidiendo o porque el padre de familia le dijo que en el colegio de al lado tienen más pizarrones inteligentes y en el suyo no. No tiene que verse de esa manera. Desde hace muchos años la tecnología tenía que ponerse al servicio de la educación. Yo he visto varias deficiencias en muchos colegios que no aprovechan. Por ejemplo, algo que sí es una empresa normal es la minería de datos. Es decir, analizar los resultados, analizar buenos o malos, como decía Claudia, aprender del error, analizar los resultados, esa minería de datos que nos ayude a analizar lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal y trabajar en la mejora continua. Es algo que he visto poco en los colegios. Otro factor que también podían usar con la tecnología es comunicar. A veces hacen muy bien las cosas. He visto colegios que enseñan muy bien el inglés, pero no lo comunican. Es decir, el padre de familia no sabe que casi la escuela o la escuela es bilingüe, pero no lo sabe porque el colegio no lo sabe comunicar. No aprovecha la tecnología para hacer eso. También hoy día hacer un ecosistema digital involucrando a toda la comunidad educativa, papás, alumnos, docentes y administradores, es un punto clave que tienen que tener los colegios. Y otra cosa que también pueden respaldarse con la tecnología es en crear un sistema de calidad y de mejora continua. Es decir, incluso algo tan sencillo que he visto que no lo hacen es encuestar, ¿no? O sea, hay tantas herramientas para hacer encuestas digitales que le permitan al colegio mantener una constante retroalimentación de los padres de familia, de sus mismos clientes internos, que son los docentes, los administradores, y generar una lluvia de ideas de mejora, generar un ambiente donde todo el mundo se siente tomado en cuenta. Son cosas básicas que la tecnología les puede ayudar a potenciar lo bien que hacen su trabajo.
y que todo ese esfuerzo que hacen los docentes y los directivos y todo el mundo por trabajar, por educar mejor, se vea recompensado con el apoyo de la tecnología como herramienta para ellos. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que es muy importante que administremos menos y eduquemos más, ¿no? Quienes somos educadores. Claro. Oigan, a ver, pues las preguntas que yo que había pensado plantearles para el panel han estado completas, pero quisiera pedirles en un minutito también, literalmente un minutito, algo que no hayan dicho y que se quedaron con ganas de decir, que ya reflexionaron y que, oye, ay, yo me quedé con esto aquí en la punta de la lengua. Mientras tanto, les vuelvo a pedir a quienes están participando que si tienen preguntas, pues las pongan aquí en el chat de Facebook y en el chat también aquí del Zoom para que yo se los pueda hacer a los panelistas. ¿Quién quiere comenzar con este minutito adicional para cerrar el panel? ¿Cómo quisieran cerrar? ¿Quieres empezar, Lucero? Sí, Adelante, sí, ya hasta levantaste la mano, perfecto. Bueno, algo que me gustaría hacer muchísimo hincapié es en la importancia de centrarnos en cada uno de nuestros alumnos, si es que somos profesores, y de nuestros profesores, si es que somos coordinadores, centrarnos en estas personas y en sus procesos de aprendizaje. Más allá de que con la tecnología, de manera presencial, online, nos centremos en las cuestiones de yo enseño, me parece que ya tenemos que evolucionar a esta parte de centrarnos en no que yo enseño, sino en los aprendizajes de mis alumnos, en los aprendizajes de los profesores con los que colaboro. Entonces, creo que esa visión es fundamental, sobre todo en estos procesos de transformación que obviamente se han visto acelerados por la pandemia, y que van a continuar por el resto de, pues yo creo que de la vida, pero sí importantísimo centrarnos en los aprendizajes de cada uno de los alumnos, de los profesores, de los coordinadores, y así va la cadenita, porque creo que es la manera en la que verdaderamente vamos a lograr un cambio en cada uno de los actores de esta gran comunidad. Poner el foco, el centro debe ser la persona, ¿no? Creo que eso es importantísimo, Lucero. Muchísimas gracias. Claudia, adelante. Lo que me acaba de pasar es lo que le pasa a todo el mundo. No prende un micrófono y empieza a ponerse nervioso. El resto lo hice a propósito, justo para saber que estamos aprendiendo todos, que los errores son normales, que la creatividad es una de las cualidades más importantes del ser humano. En la medida en que aprendemos a disfrutar esto, a reírnos y a buscar nuevas opciones para darle sentido, lo convertimos en una verdadera herramienta de aprendizaje que ustedes ya me ganaron la idea central. Mientras esté dirigida a la persona, es lo que hoy por hoy se ha tendido como puente para en cierta forma salvarnos de esta situación extraordinaria que estamos viviendo como humanidad. Entonces, revalorar a la tecnología como lo que es una herramienta en continua evolución, pero no es una herramienta para que solamente seamos consumidores, sino que la tomemos como creadores, desde esta perspectiva de ponerla al servicio de la resolución de los problemas más importantes para la sociedad. Y ese es el papel de los educadores. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. André, ¿algo con lo que quisiera cerrar? Pues solo tal vez algo que no dije es, la pandemia nos obligó a todos a salir de nuestra área de confort, y a los maestros, a los administradores y directores de colegios, igual les pasó, ¿no? Salimos del área de confort de lo que conocían como su modelo de negocio normal, ¿no? Aprovechen este ímpetu que tuvo la pandemia para bien, o sea, no lo dejen caer, aprovechen este impulso hacia el cambio. Ya no hay que desear regresar a como estábamos antes, lo importante es hacer más grande nuestra área de confort y adaptarnos a lo que tenemos ahora y seguir este impulso
de cambio y de transformación de la educación. Yo creo que lo han logrado, lo han hecho bien. Siempre al principio es doloroso, todo es doloroso, pero lo han ido viviendo ustedes poco a poco, irán disfrutando de esta transformación digital que están teniendo los colegios en general y la educación. Sería todo, Mauricio. Muchísimas gracias, André. De nada. Pues quiero agradecerles muchísimo a Claudia, a Lucero y a André la participación en este panel. Sin duda ha sido enriquecedor. Sin duda el perfil tan amplio que hemos logrado con 3 panelistas tan distintos, pero a la vez tan parecidos en el concepto de que tenemos que transformarnos, que debemos innovarnos, que esto viene para bien. O sea, hay cosas en común y hay cosas muy distintas que creo que nos dan unas pinceladas de aprendizaje maravillosos a todos los que estamos conectados. No me han llegado preguntas, pero tengo aquí un comentario de Dinora Muñoz. Dice, se les da acompañamiento a los maestros de todas las generaciones, pero sí observo que los maestros de la generación X regresan a la comodidad, al pizarrón y no a ambientes digitales. Por lo que para que lo plasmen en sus clases tenemos que tener cursos de herramientas digitales, porque los alumnos se aburren y quieren escuelas del siglo XXI. Muchísimas gracias a Dinora por su comentario. Emma González. No sé, Mauricio. Sí, adelante, Lucero. Tengo 2 segundos. Sí, venga. Complementar el comentario de Dinora. Sí, yo creo que lo que pasa muchas veces es que, bueno, creo que la mayoría aquí somos hijos de la educación tradicional. Yo tengo 30 años y me enseñaron de la misma manera que le enseñaron a mi abuela y a mi mamá. Y muchas veces para los profesores es difícil si ellos no lo han vivido, si ellos no han aprendido algo nuevo, sin pizarrón, a través de un medio digital, a través de una educación maker. Entonces, yo creo que es fundamental propiciar este tipo de experiencias para los profesores y que así sea por convencimiento y no porque la escuela me lo esté pidiendo o porque es lo que se dice que es lo correcto. Entonces, creo que poner estas experiencias para los profesores, sobre todo a los que más les cuesta trabajo, a los que más miedo les da en esta situación, puede ser bastante favorable para ellos. Y fíjate, a mí de pronto llegué un día a la sala de maestros. Ven ustedes que trabajan en escuela, la sala de maestros es un universo paralelo, ¿no? Entonces llegué a la sala de maestros, entonces oía unos profes que decían, no, hombre, ¿tú le das clase a segundo F? Sí, yo, hijo, ¿a poco no son súper apáticos? No, hombre, son los peores, segundo F, no, hombre, son los más apáticos del mundo. Y otro sale por ahí, ¿no? No, hombre, apáticos, no, hombre, apáticos los de tercero A. Esos son apáticos. O sea, parecía un concurso de desgracias, ¿no? Parecía un concurso de desgracias a ver quién tenía el grupo más apático. Pero esto que dices, Lucero, me lleva a ver que más bien no son apáticos. Este cambio generacional nos hace no entender lo que a ellos les interesa. O sea, no es que sean apáticos, sino más bien están fijándose en cosas que nosotros ni siquiera vemos. Están atentos a cosas que ni siquiera vemos. El gran reto para nosotros es tener su atención. Tener su atención. Esa es una cosa importantísima. Y en este mismo sentido leo el comentario de Marcel Escorza que dice, tenemos que empatizar tanto con los estudiantes como con los docentes. Ambos actores requieren estrategias y tácticas para el logro del aprendizaje significativo. Totalmente de acuerdo, Marcela. Gracias por tu comentario. Un comentario de Facebook. Carlita Carrillo dice, totalmente de acuerdo. El monstruo de la enseñanza en línea fue abrumador y los docentes hemos sostenido dignamente el acompañamiento en los procesos de aprendizaje de nuestro alumnado, incluso con cargas de trabajo extenuantes. La verdad es que sí, o sea, los profes han trabajado al doble o al triple. Y yo en lo particular veo las clases de mis hijos, ¿no? que los tengo aquí todo el día. Y estoy maravillado de los esfuerzos que hacen, ¿no? O sea, en especial, la maestra de quinto de primaria de mi hijo me tiene anonadado. Qué manera de trabajar, qué manera de adaptarse. Y es una señora más grande que yo.
Es una señora, bueno, yo soy casi de la edad de Lucero, ¿no? Que dice que tiene 30. Ay, qué presumida eres, qué horrible, pero bueno, está bien. Creo que cuando tú naciste yo ya era profe, pero bueno, está bien. Otro comentario de Emma González del Castillo. Muchísimas gracias por compartir su experiencia y sus puntos de vista tan acertados. Pues muy bien. A ver, doy un par de minutitos, unos 20 segunditos, a ver si alguien más hace favor de escribir una pregunta, tanto en el Facebook como en el chat, para aprovechar a este maravilloso panel. Y si quieren preguntar, porque aquí han sido comentarios, no ha habido preguntas. Alguien anímese a hacer una pregunta, hombre. Y ya me dicen a quién quieren que se la haga, y aquí estoy súper atento en el chat. Yo he disfrutado muchísimo este panel, está bien bueno. No llega la pregunta, pues bueno. Si no llegan preguntas, no me queda más que pedir a los que estamos aquí conectados, les pediría que prendan su cámara, por favor, los queridos educadores que están, les dijimos que no prendían su cámara porque se iban a ver, pero ahorita para que vean que sí hay mucha gente aquí conectada y que nuestros maravillosos panelistas, pues vean que no solo estaban platicando conmigo, sino que estaban platicando con muchos educadores. Y les quiero pedir, por favor, ¿no?, un aplauso virtual. Ven que el aplauso virtual es así con las manos, como se hacen los aplausos para los sordos. Entonces, les quiero pedir un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Gracias por esto que nos han compartido, gracias por esto que han hecho posible, gracias porque efectivamente 5 panes y 2 peces, ¿no? Una frase eminentemente evangélica, compartir en la necesidad. Hoy tenemos gran necesidad de aprender, de entender, de reaprender, ¿no? O sea, bueno, como dice Claudia, aprender, desaprender y reaprender, ¿no? Y ustedes han hecho en este panel que queramos desaprender cosas y reaprender nuevas para ser mejores educadores. La verdad es que yo he pensado que los educadores somos gente loca, sobre todo en un país como México, ¿no? En un país como México, que la educación está tan mal pagada y tanto rollo de los sindicatos y tanta desgracia. Quien le apuesta a ser educador en México debe ser un loco. Así que qué alegría que haya tantos locos conectados aquí presentes y que haya tantos locos que le apuesten y le digan que sí a la educación. Llegó una pregunta del Facebook, buenísimo. ¿Cómo hacer para que no haya ese hueco generacional entre docentes y alumnos? Bueno, pues fue una de las preguntas del panel, ¿no? ¿Cómo reducir esa brecha? ¿Cómo hacer que el hueco sea menos evidente? ¿Quién quisiera responder esa pregunta? Ya le habían contestado. A ver, Claudia, adelante. Tú tienes cara de yo sé. No, más que saber es como las propuestas, un poco retomando lo que decía Lucero, es en la medida en que dispongamos las herramientas tecnológicas para aprender juntos, para compartir y para... Voy a poner, si me regalan los 2 minutos que les había prometido. Venga, con sí, la idea, los tenemos. con la idea de la fotografía. ¿Alguien ya tiene que ir? Levanta la mano. Nadie, perfecto. Eso, gracias. Rapidísimo. Bueno, vamos a hacer 2 ejercicios. El primero, aprovechando que prendieron algunos la cámara, es, por favor, pongan su dedo índice enfrente de ustedes, así al ladito de la oreja, dedo índice. Gracias. Por favor, y aquí vamos a ver las generaciones, por favor, prendan su cámara, esto es bien divertido. Ok, por favor, disquen el número telefónico de su casa. Disquen el número. Disquen. Aquí hay gente que es de la generación X para arriba, o hay aprendices que aprendieron de la generación X para arriba, porque muchas generaciones actuales no saben hacer este movimiento. ¿Dónde está el 0? Por favor, muéstrenme el 0. Perfecto. El 3, se los puse más difícil. El 1. Este movimiento del dedo es un hábito, fue un aprendizaje, y lo tenemos en nuestra memoria kinestésica, ¿sí? Y nos muestra de qué generación es la gente que tengo aquí enfrente de la pantalla. Pero la gente que no supo discar va a poder digitar. Por favor, digiten su número telefónico. Digitan el número telefónico de su casa. Ay. ¿Dónde está el asterisco? El gato. Asterisco y gato no existían en los teléfonos que uno discaba. Sin embargo, esta transición digital es evidente, ¿no?
una evolución más en el aprendizaje y estamos conviviendo las generaciones. ¿Cómo llaman mis hijos o tus hijos, Maurilio, a ti? ¿Cómo te hacen una llamada telefónica? ¿Qué hacen? ¿Discan o digitan? Digitan. No. Ninguna. Dan un comando de voz. Claro, Siri, claro. comunícame con mi papá. Siri, es más, ni tan complicado como decir comuníquenme. Dicen, Siri, llama a papá. Inmediatamente te entra la llamada telefónica. ¿Cómo van a hacer la llamada telefónica mis nietos? Si es que mis hijos quieren tener bebés, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer esa llamada telefónica mis nietos? Pensando, efectivamente, a través de una interfaz cerebro-computadora que están desarrolladas. ¿Sí? Pensando. De digitar, de discar a digitar. Y aparte es de risa este paso al Siri, porque el Siri era como antiguamente, antes de discar, uno le hacía así, a la palanca, y le hablaba a una operadora, y le decía a la operadora, quiero una llamada a Estados Unidos. Fíjense cómo regresamos al Siri, y cómo finalmente vamos a terminar haciendo toda una serie de desarrollos de neurotecnología vinculados a nuevos procesos de aprendizaje, en el que con el pensamiento podremos posiblemente establecer comunicaciones. No fue el de la fotografía, fue el del teléfono. Sin embargo, estamos conviviendo, aprendiendo y reaprendiendo. Mi abuelita, de todas maneras, tuvo que aprender a digitar. Y de todas maneras, mi papá tiene que utilizar el teléfono celular y utiliza Siri. Convivimos las generaciones. Todas volvemos a aprender. Todos somos migrantes digitales y todos tenemos la oportunidad de sacar el máximo provecho de las tecnologías, mientras no nos limitemos a pensar que por haber nacido en un contexto anterior somos incapaces de evolucionar. Eso es todo, pongámonos al mismo nivel todos. Muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Dice Gracias por participar. Emma González, estaré bien felicitarnos todos por los aprendizajes que hemos alcanzado. Sí, Emma, estoy de acuerdo. Vamos a felicitarnos todos por todo lo que hemos aprendido hoy y a lo largo de esta dichosa pandemia. Pues si no hubiera otro ejemplo, si no hubiera alguna otra pregunta, pues no me queda más que agradecerles de verdad muchísimo. Claudia, gracias por tu participación tan enriquecedora. Gracias, Lucero, también por recordarnos que el centro es la persona. Y gracias, André, por mostrarnos pues que la tecnología debe estar al servicio de la educación y no al revés. Pues yo agradezco mucho a queridos educadores, a SM y a PPC, por hacer este tipo de eventos, por convocarnos, por unirnos, para crecer, para aprender, porque nunca es demasiado tarde para aprender. Muchísimas gracias, yo he estado muy contento de moderar este panel. Soy Maurilio Suárez y me despido. Muchísimas gracias. Gracias, Maurilio. Muchas gracias a todos nuevamente por su participación. De la misma manera, les queremos hacer la invitación a todos y a cada uno de ustedes